Desde los albores de la humanidad inteligente han venido ocurriendo visiones y apariciones entre las múltiples religiones que han existido y que existen todavía, así como también en conexión con los diversos factores civilizantes, visiones y apariciones que siempre tendrán existencia entre nosotros. Los judíos nunca han reconocido a Jesús como el Mesías, nada han querido saber tampoco de la Sagrada Familia, y sin embargo el Antiguo Testamento está lleno de visiones y de apariciones. A Abraham se le aparecieron 2 ángeles, cosa que también le ocurrió a Lot antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Jacob, el que compró a su hermano Esaú por un plato de lentejas el derecho de primogenitura, hubo de luchar con un ángel en el monte Jaboc. Moisés tuvo diversas visiones y fue objeto de apariciones sin precedentes. La más famosa de estas ocurrió en el monte Horeb, y en ella Yahvé le ordenó librar a su pueblo de la opresión de los egipcios. Escrito está en la Biblia que en su peregrinar por el desierto los israelitas se vieron guiados por espacio de 40 años por una nube misteriosa que resplandecía durante la noche y era como una muralla durante el día. Igualmente Balaam, famoso falso profeta y cuya doctrina era herética, fue objeto de una visión divina, y lo mismo le ocurrió al rey Nabucodonosor, que figura en la historia como tirano y sanguinario, el cual en ocasión de una bacanal celebrada en Babilonia vio una mano que escribía en la pared del palacio real. A los 2 Tobías, padre e hijo, se les apareció el arcángel Rafael. El piadoso David tuvo, aparte de otras, la visión del Hijo del Hombre sobre una nube. Salomón vio, según él mismo cuenta, varias veces al Señor. Tampoco hay que pasar por alto el que a nuestros primeros padres, Adán y Eva, se les apareció en varias ocasiones Dios y distintos ángeles. Y esto no es sino un pequeño fragmento de la larga lista de visiones que aparecen consignadas en el Antiguo Testamento. Según las leyendas, Roma fue fundada por Rómulo y Remo, los 2 hermanos gemelos, hijos de Marte. Abandonados luego de nacer, fueron amamantados por una loba y criados por el pastor Faustulo. Se dice que Rómulo reinó en Roma entre los años 753 y 716 a.C. Un día se le apareció Servio Tulio, hijo de Vulcano, de cuya cabeza emergía como llamas de fuego. Heródoto, el historiador, realizó muchos y muy largos viajes y escribió la crónica de las guerras médicas, y cuenta que hallándose los persas en el templo de Atenas Pronoia, ubicado en Delfos, oyeron un armonioso griterío y, asustados porque dichas voces salían de seres invisibles, emprendieron la huida. Con mucha frecuencia hablan los libros de fenómenos acústicos dimanantes de invisibles seres, fenómenos que podrían calificarse de visiones acústicas. En los templos de Esculapio, dios de la medicina, solía aparecerse casi a diario el dios en persona. El fundador de la religión de Zaratustra, que aparece en la escena histórica a fuer de profeta alrededor del año 600 a.C., consiguió los más decisivos pasajes de la Avesta a través de diversas visiones. Mahoma, fundador del Islam y portavoz de Alá, el Dios único, y que se sintió predestinado a ocupar las más excelsas alturas históricas, proclamó en la Meca que tuvo visiones y que le fueron hechas revelaciones, todas las cuales están escritas en el Corán. Esto es apreciaciones de von Däniken, que dice también: es evidente que sin el apoyo de las visiones los fundadores de religiones no pueden actuar de manera eficaz. Tienen necesidad de ellas como legislación activa, que son de su metafísica. Mediante tales visiones sus doctrinas han podido ser presentadas bajo un envoltorio realmente atrayente. Qué duda cabe, dice Däniken, de que aún desprovistas de visiones, sus ideas son magníficas, pero lo cierto es que la aureola de visión tiene la virtud de atraer a las gentes.
El santo personaje aparecido es generalmente visto por videntes lo mismo femeninos que masculinos. Con la urgencia de comunicar lo acontecido, esos videntes se convierten en los heraldos de las apariciones y de los milagros. Y cual bola de nieve rodando ladera abajo, sus fabulosas noticias se extienden rápidamente entre las multitudes. Multitudes predispuestas, por supuesto, a conceder inmediato crédito a toda esa clase de novedades. Fátima, Lourdes son lugares santos ya que han pasado a la historia, sean ciertos o no los milagros que allí se dicen que acontecen. Repilado en Málaga, El Escorial en Madrid, San Vicente del Sors, aquí mismo en Barcelona, son otros lugares donde las visiones acontecen más próximas a nosotros. Se aparece la Virgen, se aparece Jesucristo supuestamente a personas casi siempre sencillas, curiosamente casi siempre personas sencillas. No sé si ello tiene algún significado o no, o esto nos lo explicarán nuestros invitados. Nuestros invitados, ya se los anunciábamos al principio del programa, son Carlos Rosell, sanador y clarividente. José María Pobla es la voz de la ciencia aquí en nuestro programa, que de vez en cuando colabora con nosotros, y también tenemos a Enrique Marín, compañero, como les decía, de los medios de comunicación. Él tiene en la televisión de Sabadell un programa titulado Charlas con un Diablo, y es colaborador también de diversas revistas como Mundo Desconocido, Más Allá, Conciencia Planetaria. También es fundador y presidente de Cariátide, anuario de la nueva era, entre otros cargos que tiene. Además es fotógrafo profesional, me parece, que es algo que viene a completar su largo currículum. Buenas noches, bienvenidos todos. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Por qué esas visiones las tienen casi siempre personas sencillas? Lourdes, en Fátima eran niñas, en Lourdes una joven ya más bien. ¿Por qué son personas sencillas siempre? Bueno, si me permitís, empiezo hablando yo como... Carlos Rosell, adelante. Sí, siempre normalmente son personas sencillas, de una clase social normalmente baja. Los mensajes son muy fáciles, son muy comprensibles. Son personas que son sensibles, que son sensitivas y que siempre se les da un mensaje de paz, de alerta, de que haya tranquilidad, que se acabe con toda la guerra, con todos los problemas a esta serie de personas. Sí, es verdad. Normalmente ocurre que son o bien a niños pequeñitos o a personas... Pues el vidente del Escorial, permítame que disienta de su afirmación. El mensaje que se le daba es que los periodistas, se les decía que los periodistas éramos los culpables de todos los males de la humanidad. Bueno, hay casos excepcionales. Podría decir que dentro de estas apariciones hay casos realmente que son fraude, y eso los conocemos todos. Por ejemplo, el de Denia, entre otros. Y hay a veces que no son apariciones, son alucinaciones. Hay gente que va en contra... Bueno... No, termina, porque te haga señas, José María, no te calles, Carlos. Quiere decir que hay de todo. Yo siempre de señas y cosas de esas. No te preocupes, tú sigue. En la viña del Señor hay de todo, y es lógico. O sea, habrá gente que está a favor de la paz, habrá gente que va en contra de una serie de personas, y habrá gente, pues... Nos encontramos dentro de esa clase de apariciones desde hace muchísimos siglos, pues que hay de todo. Carlos, decías que, vamos, siguiendo tu opinión particular, evidentemente, que hay casos falsos, o que hay casos que no son verdaderos dentro de las apariciones. Luego partimos de la base de que tú crees que hay casos que efectivamente son apariciones de la Virgen y de... Bueno, son apariciones. De los ángeles, etcétera, etcétera, ¿no?
Hay casos que te puedo decir que científicamente se han llevado a cabo y a esas personas videntes que científicamente los han estado bajo ese trance a ver cómo estaban y no tenían explicación médica y realmente constataban de que no era fraude. ¿Cómo podemos saber que casos evidentemente tan afamados como el de Lourdes o el de Fátima, etcétera, etcétera, pues son casos realmente de que se ha aparecido la Virgen o que se ha aparecido algo, yo que sé, un ente, algo? Para no dejarlo. Antonio Marín, venga. No, Enrique Marín. Enrique bueno, hace muchos años que me estás llamando Antonio, no viene del día ya. Vamos a ver. Bueno, yo no estoy de acuerdo en lo que dice nuestro amigo Carlos de los mensajes de paz y de esperanza en el futuro, que las apariciones, concretamente las apariciones marianas. Yo creía que el tema de hoy era las apariciones marianas, concretamente, pero veo que vamos a hablar. Pero veo que vamos a hablar en general de las apariciones. Es que las apariciones marianas vamos a terminar enseguida, claro, con 4 que hay se acabó. Claro, es que sí. Entonces, con 4 que hay que, digamos, pueden tener una duda, ¿no? El resto no hay duda ninguna de que son un fraude en general, en general. En el caso de las apariciones marianas, los mensajes generalizadamente son catastróficos, incluyendo el mensaje de Fátima, el famoso mensaje secreto de Fátima que fue publicado en México hace muchos años. Nuestro común amigo Salvador Freixedo muy jocosamente decía que el Papa Juan XXIII leyó el mensaje de Fátima, eso se sabe, que estaba en sobre cerrado, lo abrió y lo volvió a cerrar y no difundió el mensaje, ¿no? Entonces él jocosamente decía que es que lo que encontró dentro fue la cuenta de la Santa Cena con intereses incluidos y no quiso hacerse responsable de eso, ¿no? Es la credibilidad que Freixedo, por aludir a una, digamos, autoridad dentro de las paraciencias, que no de la ciencia, que ha tratado mucho el tema y que se ha corrido medio mundo tratando de ver cuáles son estas apariciones marianas o que tengan su parangón en otras religiones, porque me parece a mí que lo interesante sería ver qué puntos concomitantes hay entre todas las apariciones. Entonces, y no solo las cristianas o católicas, de todas las religiones, y exactamente. Entonces, efectivamente, y entonces nos encontraremos con que a los hindús pues se les aparece el mismísimo Shiva, a los otros, y en todos en general hay algunos puntos de concomitancia, es decir, puntos que son coincidentes y prácticamente idénticos, aunque se trate de otro personaje y no sea, en este caso, pues María, ¿no? Lo que no se da nunca, perdona que te interrumpa, lo que no se da nunca es que a un católico se le aparezca Shiva o que a un budista se le aparezca Jesús. No se da. O sea, fíjate que ya empezamos a tener un punto concomitante, que es la negación de cualquier otra religión. Sí, la Virgen María solamente se aparece en lugares que ha llegado la cristiandad, eso está clarísimo. O sea, los católicos, donde ha llegado ahí es donde se aparece la Virgen María. En otros lugares, con otros nombres, hay apariciones de otras cosas. Correcto. Sí. Y además podríamos ir más lejos incluso, lo que llamamos cientificismo. Yo lo que propondría es que esta noche la palabra científico desapareciese de nuestro léxico. Pues no la nombres más. Por una razón, ¿vale? No, por eso lo digo por una razón, porque por norma, cuanto más aparece la palabra científicamente hablando, menos científicamente se habla. No, bueno, yo entiendo. Realidad, ¿no? Sí, bueno, si no haría falta decir la palabra científica. Sobre esa palabra solo yo dediqué un programa entero, solo a esa palabra para definir con el diablo benevolente, que es el personaje que yo encarno en mi programa, para definir realmente de qué estábamos hablando, ¿no? Y entonces la definición es muy clara. Estamos hablando de método de estudio. Sí. Entonces tiene que haber un método. Lo que no se puede decir es, a mí me parece que tengo la impresión o siento yo en mi interior. A mí me parece muy bien. Yo creo que hay personas que tienen unas capacidades que otros no tienen, pero que desgraciadamente a la hora de valorar qué es lo que realmente estas personas sienten o no sienten, pues no podemos valorarlas, ¿no? Lo que ocurre es que con esta palabra se da por bueno cosas que no son reales. Yo ahora estaba leyendo una revista aquí mientras estabais empezando. Sí, pero bueno. Y ya me he encontrado con que lo que afirman científicamente es falso. Pero no, es que hay una cosa. En mi programa no hay ningún tipo de censura ni de prohibición, pero sí hay una condición.
Si alguien, porque eso se dice, si alguien dice, está científicamente demostrado que, me tiene que decir quién y cómo lo demostró. No le pido ya la fecha, porque para las fechas están las enciclopedias, pero quién y cómo lo demostró, porque con la frasecita consabida de está científicamente demostrado que, puesta delante o detrás de la mentira que se quieran contar, se han escrito libros enteros de mentiras, libros enteros. O sea que... ¿Damos nombres? No hace falta. Podemos dar muchos nombres, ¿no? Pero el mismísimo... Charles Berlitz, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, volvamos, si les parece, al tema, y continuamos. Sí, no, es que hay una... Pero estas matizaciones van bien. Valen bien, sí. Es decir, luego no tendremos problemas a la hora de discutir, sí, evidentemente. Bien, entonces, si quiere, hacemos una posición, ¿no? De entrada y luego la desarrollamos. Yo, mi posición personal ante estas apariciones es que no son de la Virgen María, o no son de María. Sí existen, y en algunos casos hay algunas dudas, en el sentido de que quizás sí algo o alguien se ha aparecido, no es la Virgen María. Y por lo tanto yo pues no puedo creer, porque todavía no se me ha demostrado, que la Virgen María, o que María, la Virgen, se haya aparecido en ningún sitio últimamente. Estas últimas apariciones, ni la del niño de Cáceres, ni la mismísima de Umbe, ni la de Paiport, bueno, no digo los ángeles de Paiport allá, porque en fin, esto está clarísimo. Dudo de la aparición de que fuera la Virgen María en Lourdes, y dudo de que fuera la Virgen María en Fátima mismo. Tengo mis razones para decirlo y supongo que... Pero yo creo que había que analizar una cosa, porque habrá personas que efectivamente no están viendo nada, y ahí está el auténtico fraude, y aquellos casos en que esas personas sí que están viendo algo, que esté o no, sí, pero vamos es a ver otra cosa. Es la segunda parte, exactamente. O sea, si quieres, yo lo que quería es darte una matización más, y te cedo la palabra algo para mucho rato. Y es la matización de que estas comprobaciones, y será la última vez que diga esta palabra, científicas, de esta aparición, siempre están producidas dentro de lo que en legislación llamamos juez y parte. Están comprobadas por médicos catoliquísimos, etcétera. A mí me gustaría que estas comprobaciones fueran hechas por budistas y maometanos, y las de los budistas por maometanos y cristianos. No dejan de ser peligrosas, ¿eh? Yo he tenido una experiencia hace pues 4 o 5 días, no hace más, con una gente que venía de la India, ¿no? Y este año no ha habido las apariciones clásicas de la chica en la curva. Este año no las ha habido, curiosamente. Se ve que con la guerra del Golfo y los problemas de Rusia ha habido suficiente para la serpiente de verano, ¿no? Pero quiero decirte con esto que es otro tema a estudiar, que es laico y que es tan peligroso como los religiosos. Bueno, hay que tener en cuenta que también la propia Iglesia Católica, pues actualmente decir que es un milagro, una aparición, tiene muchas reservas. O sea, la propia Iglesia Católica, o sea que por lo tanto no hay tantas apariciones como se quiere dar a entender. Otra de las cosas realmente interesantes es que donde hay apariciones marianas también se avistan ovnis y se ven a personas que no son pues realmente católicos, en vez de ver la Virgen ven extraterrestres, pero en lugares muy muy cerca de donde hay estas apariciones marianas, y es algo realmente interesante. Y además se puede dar existe esa diferencia entre las apariciones de ángeles o este tipo de apariciones y las apariciones que tú dices de extraterrestres. Vamos a ponerlo, yo lo englobo todo, supuestas apariciones, para que no me pillen en un renuncio. No hay tanta diferencia, ¿eh? No. Pero es que alguno de los oyentes le puede decir a ustedes, vamos a ver, en alguna ocasión, no lo sé, no lo recuerdo y no sé si se ha dado en este programa o en algún otro medio de comunicación con vosotros, han defendido que se ha aparecido un extraterrestre que ha dejado un mensaje a tal persona, y ahora me viene usted a decir que las apariciones de la Virgen no existe. ¿Podría pensar eso algún oyente? Entonces, en ese sentido me gustaría que os decantarais vosotros, igual que tú, Enrique, opinas eso de las apariciones marianas. ¿Qué opinas de las otras apariciones, por ejemplo, de las extraterrestres? Yo creo que la respuesta... Bueno, vaya por delante una cosa. Generalmente no opino, no emito opiniones, emito pareceres, y siempre provisionales, porque mañana puede venir alguien que me demuestre lo contrario. Lo que sucede es que hasta hoy nadie me ha demostrado lo contrario. Entonces, en el caso de las apariciones marianas, sí hay una asociación con otro tipo de aparición. Yo creo que la respuesta nos la daría pues que analizáramos aquí entre todos un poco las diferencias y las concomitancias que pueden haber con otros tipos de apariciones. Por ejemplo,
La Virgen María o la supuesta Virgen María o quien sea el personaje, María, cuando se aparece, es ella la que pide directamente, y directamente dice, dónde quiere que se erija un santuario a su devoción. ¿Quién hay en todo el santoral o en todo este racimo de apariciones que haga lo mismo? Solamente uno, San Miguel. Y es más, suelen aparecer asociados San Miguel, que es el arcángel jefe de las huestes del bien, el que luchó contra Lucifer, el portador de la luz, que es lo que quiere decir su nombre. Curiosamente, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, pues que hay algún tipo de asociación. Luego podemos encontrar otro punto concomitante. Hay una gran mayoría de vírgenes, Marías, que aparecen asociadas a toros o animales astados, pero generalmente toros. Por ejemplo, la misma Virgen de Nuria, encontrada por un toro. El Monte San Miguel en Francia, el Mont Saint-Michel, fue erigido de la misma manera. Habían robado un toro, concretamente un par de hermanos, y se aparece San Miguel y les dice: id a la isla de la Tombe, un nombre muy curioso, la tumba, que era el nombre que tenía antes el Mont Saint-Michel, bueno, la isla se sigue llamando igual, y allá han escondido el toro. Las pisadas que el toro ha dado delimitarán el perímetro del monasterio que se tiene que construir a mi devoción. Y además, según la tradición, según la leyenda más bien, el mismo San Miguel proveyó del agua y de los elementos que se necesitaron para hacer todo lo que se tenía que hacer. Aquí tenemos algunos puntos ya concomitantes, diferencias. Y uno muy importante, el agua. Presente casi permanentemente en todos estos lugares. Tenemos una llamada, un oyente de Sabadell. Buenas noches, Sabadell. Buenas noches. Adelante, opine o pregunte. No, es una pregunta. Muy bien. Bueno, yo he tenido una aparición, no precisamente mariana, sino, no sé cómo lo llaman, de apariciones de dormitorio, de extraterrestres. Uh-huh. Bueno, la historia es así. Yo de repente noté que salí de mi cuerpo y vi a un ser rubio, blanco, que me hablaba, ¿no? Y los ojos los tenía azules. Pues no lo recuerdo porque soy súper miope. Uh-huh. Y veía todo borroso, ¿no? Uh-huh. Yo estaba flotando, él también estaba flotando, era de talla mediana y me hablaba de cosas maravillosas, ¿no? Ahora mismo no recuerdo absolutamente nada de lo que me dijo, nada. Sé que fue una experiencia maravillosa. Que no ha vuelto a tener, ¿no? Que no he vuelto a tener. Uh-huh. Pero un momento, hay más. Él me habla ahora, por telepatía. Me dice que es mi guía. Que su verdadero nombre es Cancún. Que viene de Venus. Uh-huh. Y que tengo otro guía que se llama Niñat, que es mi guía femenino, ¿no? ¿Contactas con este ser o con estos seres, por llamarlo de alguna forma, normalmente sin hacer ouija ni ninguna cosa de estas, ¿no? Telepatía. Muy bien. Telepatía. Bueno, pues ahora mismo te contestarán nuestros invitados, ¿te parece? Antes, si me permites, a mí me gustaría hacer un par de preguntas. Enrique María. Bueno, primero porque es de Sabadell, ¿no? Entonces es posible que haya sido telespectador de mi programa. No lo sé. Eso es algo que me gustaría saber, no por eso, sino por otra cosa. Por saber si tú estabas, antes de tener estas apariciones, tú tenías idea de lo que eran todos estos temas esotéricos, o estabas interesado por eso, ¿verdad? Desde pequeño. Sí, te puedo hacer una pregunta así como muy directa. Sí. ¿Tú me has escrito alguna carta a mí alguna vez explicándome este u otro tema? No. Es que me parecía reconocer tu voz por el teléfono de haber hablado antes contigo. No. Bueno, yo quisiera saber si esta aparición, o si me puedes decir un poco, o nos puedes decir un poco más, si estaba como flotando, si la veías muy clara o era una imagen un poco transparente. Como borrosa, sí, como borrosa. ¿A qué hora era? Es por la noche, eso, ¿verdad? Por la noche. Por la noche. Muy bien, gracias, eso Pero quería saber. no recuerdo si hablé horas
minutos o segundos. Sí, no, pero era por la noche, ¿no? Por la noche, sí. Tú estabas en la cama, ¿no? Yo estaba en la cama, pero me separé de mi cuerpo y fui Pero eso justo antes de dormir o cuando te estabas durmiendo o cuando ibas a dormir. Yo estaba durmiendo. Tú estabas durmiendo, vale. Sí. Yo ya sé lo que quería saber. Vamos a dejarlo ahí, ¿te parece? Vale. Ahora si hay contestación te la dicen. Gracias. Enrique, contéstale o ya, Bueno, está, pues ya sabías lo que querías, pero sí, lo demás no. evidentemente este hombre ha tenido, pues si la ha tenido, la típica aparición, o sea, nos ha descrito el típico adamskiano y además nos ha dicho concretamente que viene de Venus. Decimos adamskiano al tipo de extraterrestre que corresponde a la descripción que George Adamski, 749, pues dio de los seres que él decía que se había entrevistado con ellos y que incluso subió a sus naves, ¿no? Procedían, según él, de Venus, eran altos, rubios, con ojos azules y vestían de blanco, como ha dicho muy bien Antonia Prada antes, vestían de blanco y bueno, pues esto es un tipo venusiano. Lo que siento es que se le haya parecido dormido, porque entonces no podemos asegurar que no sea un sueño. A veces se tienen sueños muy vívidos, ¿no? Yo no dudo de la palabra de este hombre, por supuesto. Yo no dudo de su palabra. Pero, pues me permito dudar de mis conocimientos, pues lógicamente tengo que dudar del conocimiento de él. Si nunca se le había parecido, creo que es bastante difícil que pueda dilucidar si realmente era un sueño o era una aparición. Lo que me preocupa, y digo me preocupa, y te lo digo personalmente, a ti amigo que has hablado ahora conmigo, me preocupa mucho que te siga hablando, y a ti debería preocuparte, y bueno, yo creo que deberías mirar quizá otros caminos y otras explicaciones, ¿no? Si quieres me defino un poco más. Sí. Es posible porque nuestra mente es muy poderosa y muy traidora. Tenemos que andar con mucho cuidado. Dicen mis amigos los sufís que bueno, no nos fiemos de nuestros ojos solo porque creemos que ven. No, el cine es un engaño óptico y si no, no existiría. Vemos en movimiento lo que no son más que imágenes estáticas. A más de 18 imágenes por segundo el ojo no es capaz de saber si se está moviendo algo o está quieto. Entonces, sería bueno pues que estas voces que oyes de este guía tuyo y de esta acompañante suya femenina, pues trataras de averiguar con un profesional de la mente, no estoy hablando de un psiquiatra ni un psicólogo en concreto, tú mismo decides, pero con un profesional de la mente que está acostumbrado a todas estas cosas, que te explicara un poco qué puede ser y entonces descartaras si efectivamente tu mente te está engañando, que a todos nos engaña de vez en cuando, ¿eh? Vamos a ir rápidamente con otra comunicación. Hospitales, buenas noches. Buenas noches. Me decían que usted había tenido un caso de aparición también. Sí, vamos, a mí me parece que sí. Era muy pequeña, tendría unos 12 o 13 años. Entonces estaba muy cerca de Vilafranca, en un pueblecito. Entonces con unos amigos nos fuimos a pasear y hay una cueva que tiene la puerta cerrada porque las piedras la ha tapado. Digamos, está en un bosque bastante profundo para llegar allí. Y bueno, pues llegamos, compañeros nuestros empezaron a rodearla, a dar vueltas. Yo me quedé en la puerta. Y entonces mirando dentro, porque había entre las piedras huecos, fue apareciendo una cara que era totalmente blanca, no tenía pelo ni cejas y tenía los ojos enormemente azules. Me quedé sorprendida, asustada y salí corriendo. Digamos, esto lo he contado a mis padres. Muy bien. Es lo que hay que hacer. Y a mi familia nunca me han hecho caso, pero siempre me ha dado un miedo terrible. ¿Y cuántos años tenía? Entre 12 o 13 años tendría. Tengo que decir que siempre que he pasado por allí, el sitio como si me llamara. Una vez, ya de más mayor, he intentado llegar, no lo he conseguido porque el terreno se ha vendido y la finca está rodeada, pero bueno, el intentar llegar ya me tranquilizó bastante. ¿Y usted con quién asocia aquella figura que se le representó? Pues no lo sé, no lo sé, era muy pequeña, yo para mí que una cabra humana no lo era, porque
no sé, el no tener pelo ni cejas, a mí me impresionó bastante. Me miraba con una cara muy tranquila, con unos ojos azules preciosos, pero no sabería decir si era un marciano. No me habló nada, ni mentalmente ni físicamente. Igual me he despistado yo, pero no sé si nos ha explicado cómo desapareció aquella imagen o se fue usted corriendo. Yo fui corriendo, me fui corriendo, chillando, asustada, llamando a mis compañeros porque aquello me asustó. ¿Y no volvió a mirar para atrás? No, vamos, es que ni intentarlo. Soy muy miedica. Muy bien, pues ahora le contestan. Vale. Comentamos su caso. Gracias por su llamada. Buenas noches. Buenas noches. En este caso no parece una aparición religiosa de las que vienen en... No está descrita, digamos, según los códigos. En este caso parece muy sensata, ¿no? Sí, me parece muy sensata y además está muy bien, ¿eh? O sea, en estos que cuando uno comprende una cosa de este tipo, pues está bien salir. Si uno está solo frente a una cueva y se aparece quien sea, pues bueno, vámonos. Puede ser un gato montés o puede ser cualquier cosa. Sí. Más cuando, bueno, una niña, pues claro, una niña, un niño, vamos, en general, pues no puede ver realmente, o sea, no puede calificar, no puede calificar lo que está viendo, es decir, bueno, es una cara blanca sin pelo y tal, vaya usted a saber, me gusta saber. Además, sí estoy convencido de que los niños tienen todavía una capacidad para ver cosas que nosotros ya no vemos. Que nosotros ya no vemos. O incluso para imaginar, pero qué bien. O qué bien. Sí, pero con una fuerza. Con una fuerza que son capaces incluso de materializar. Sí, yo creo que sí. Sí, lo que pasa es que muchas veces el subconsciente nos hace unas jugadas realmente importantes. O sea, muchas veces creemos ver cosas que realmente son lo que en un momento determinado de nuestra vida nos han contado, hemos visto fugazmente y que no le hemos asociado más adelante con la realidad. Entonces el subconsciente nos hace una serie de malas pasadas que nos hace ver cosas que realmente no existen, pero sí existen dentro de nuestro subconsciente y a veces las deformamos de la realidad y es lo que realmente en un momento determinado vemos o creemos ver. ¿Realmente se sabe de algún caso de verdadera curación? Hay algunos casos constatados en Lourdes concretamente. Para que podamos decir que esté constatado, y volvemos al método científico, no le vamos a decir científico, vamos a decir método, que con un método realmente se pueda probar que está constatado, pues tenemos en Lourdes, hay un comité de médicos que cuando alguien entra en el agua y dice, uy, milagro, pues ya camino, ya puedo mover el brazo, una cosa de estas, bueno, mirar si realmente es una curación, porque hay enfermedades que tienen sus más y sus menos, o se puede dar, por ejemplo, el mismo Parkinson, una persona puede estar ahora temblando y dentro de 2 días puede entrar en una fase de relajo y casi ni se le nota, ¿no? Bueno, ya no digo con medicación. Entonces, he citado una enfermedad cualquiera, ¿no? Entonces, en el caso de Lourdes hay muy pocas que los médicos puedan constatar, entre otras cosas porque el enfermo que entra en la piscina de Lourdes, pues para poder saber si realmente se ha curado, ya digo, yo no lo niego, pero no se puede decir, habría que venir con con una historia médica, con un historial médico que dijera que antes estaba enfermo. Ajá. Y que no era una enfermedad psicosomática, porque hay una diferencia. La diferencia en la patología está en si es psicosomática, es decir, si la persona, como dicen los gallegos, ¿no? Me morro, morreuse, o sea, y se murió, pero es porque el hombre se llegó al convencimiento de que se tenía que morir. Sabemos que la mente convence muchísimo, todos conocemos, y esto, bueno, lo puedo decir, no sé, puedo citar un hospital de San Pablo, por ejemplo, conozco muy bien el tema. Por suerte o por desgracia, bueno, se sabe, y esto es muy conocido, el enfermo de cáncer tiene una caída, generalmente, no todos, pero generalmente tiene una caída vertiginosa a partir del momento en que sabe que está sentenciado a muerte. Me refiero al cáncer terminal, que nadie se asuste porque no todos los cánceres son mortales ni son incurables, eso es mentira también. Entonces, los cánceres graves que van a acabar con la vida de una persona, pues a lo mejor en 6 meses o en 5 meses, pueden acabar con ella en 2 o 3 meses a partir del instante en que esa persona sabe que lo tiene.
porque entonces se rinde y dice, bueno, hasta aquí, ¡bum! Y puede dar un bajón tremendo. La curva de la enfermedad puede ir, vamos, ascendiendo inmediatamente. Eso también se puede producir a la contra. Si alguien va con una fe realmente fortalecida, entra en la piscina de Lourdes, o bebe el agua de Fátima, o lleva encima del escapulario con una reliquia de la cruz de la crucifixión de Jesucristo, que si se reunieran todas se podía hacer un transatlántico como el Queen Mary, no la cruz, no, un transatlántico como el Queen Mary. La Veracruz de Vera nada. Exacto. Entonces, efectivamente, entonces, si esa persona está realmente convencida, bueno, si la enfermedad, sobre todo si la enfermedad es de origen psicosomático, puede perfectamente curarse en minutos, cuestión de minutos. Porque la mente que ha producido esa enfermedad puede anularla, salvo lesiones irreversibles. En el caso de una patología ya, digamos, en el soma y no en la psique, es decir, en el cuerpo físico, ya es más difícil y desde luego hay menos probadas. Digo menos, no he dicho ninguna. No, es que yo iba a ninguna. Bien, vamos. O sea, las expresiones que hay siempre, lo que tú decías antes, la mayoría de los enfermos que van, sobre todo que salen de clínicas muy religiosas, evidentemente llevan todo su historial médico. Cuidado, yo no estoy cuestionando en absoluto la buena voluntad ni de los médicos y mucho menos de los enfermos, que es la única tabla de salvación muchas veces que tienen para ir. Ahora bien, decía un amigo mío médico que el milagro se hace cada día, dado que allí no hay contagios por todas partes, dado la inmersión en la misma piscina de toda la gente, ¿no? Lo mismo que en el Ganges con el sistema indio. El que allí no mueran montones de gente. No mueran más, ¿no? No mueran más, es un milagro diario. Pero la segunda parte es que en todas las constataciones que se han hecho son más o menos, sí, pero, bueno, claro, podría ser, pero no hay ni una sola, por ejemplo, de crecimiento de una uña arrancada, que ya es lo mínimo que se puede pedir. Bueno, ni una sola de crecimiento de un dedo cortado, ni una sola de una pierna cortada. Sí, no, cuidado con eso, hay que ser muy prudente, porque eso también lo sabemos. Los niños tienen, tengo una experiencia en mi propia familia, los niños tienen capacidad para reproducir incluso falanges, me refiero al hueso, sí, hasta cierta edad. Claro, pero lo que estamos produciendo aquí es el milagro de hoy sí, mañana no. Hoy no, mañana sí. No que lo pueda reproducir durante 15 o 20 años. Pero quiero decir, quiero decir yo he visto terceras denticiones y esto es... Sí, terceras denticiones, efectivamente. Que un niño de menos de 6 años pues tenga un accidente y pierda, el caso que yo conozco, ¿no? Medio pulgar, casi medio pulgar, y le vuelva a crecer el pulgar, efectivamente, pues es lo más normal del mundo. Sí. Lo que yo te estoy diciendo si eso no se sabe, sí, muchos de estos pueden estar inscritos como milagros. No lo están porque realmente sí se sabe si antes era o no era. El cojo de Daroca, ¿no? La leyenda del cojo de Daroca. Bueno, claro. Pero todo esto son consecuencias de una aparición, consecuencias que luego llevan a los milagros, posibles milagros después de la aparición. ¿Las apariciones en realidad se pueden considerar como un milagro o se consideran como un milagro? Es que todo depende de cómo te lo mires, evidentemente. Si no quieres entrar dentro de la parte psicológica o psicosomática, como dice el compañero, pues evidentemente pues nos encontramos con un terreno muy pequeñito en el cual decir sí o no depende de que la persona tenga ganas de decir sí o no, de que se lo crea o no se lo crea realmente. Ahora, si vamos a la parte psicológica, el campo se nos abre totalmente. Yo ahí creo todo. La medicina, como bien dice él, es psicosomática. Pero bueno, ¿dónde empieza una y dónde termina la otra? Realmente hay un cuadro intermedio que puede llegar a constituir el 90% por un lado o el 90% por otro lado. ¿No? Quizá fuera bueno definir qué camino vamos a seguir, porque realmente el tema de las apariciones nos lleva a mucho camino. O hablamos ya definitivamente, y esto hay que ponerlo sobre la mesa, creo es necesario, de los arquetipos de Carl Gustav Jung, porque las apariciones son arquetípicas, es que sea Shiva, sea Buda, Brahma, sea el mismísimo Mahoma, o sea la Virgen María, o Cristo. ¿Qué te parece si lo hacemos, pero si lo hacemos de la siguiente forma? Sí. Y es que es un programa divulgativo.
Sí. El que creas o no creas no tiene nada de divulgación, esto es muy en cambio lo que sí podemos hacer es divulgar los diferentes sistemas, como unos lo miran, como otros lo miran, y ahí te cedo la palabra totalmente. Pero en cualquier caso, perdónenme, supongo que casi todos o todos describen aquellas apariciones siguiendo los códigos que le han enseñado previamente, sus religiones, son familias. según sus conocimientos, justamente, según los conocimientos que tengan. Pero esto yo voy a ser ahora de abogado del diablo. Me voy a poner de la otra parte, de los que están a favor de las apariciones. Esto podría ser una explicación la explicación podría ser el filtro de nuestra mente. Que nosotros estamos ligados a nuestro cuerpo y nuestra mente. Nuestra mente es una máquina que funciona por comparación. ¿Por qué estas personas que han estado en un estado de muerte, al menos aparentemente, y han vuelto, no pueden explicar lo que han visto en el otro lado? Al menos los casos que podríamos decir que son más verídicos. Es que serían los más verídicos, algo no poderlo explicar. Porque lo que han visto en el otro lado... Te lo puedo decir porque yo he estado muerto clínicamente en clínica, O sea, me han dado por muerto y al cabo de un rato me he vuelto a ir durante 24 horas, he estado así. ¿Qué ves? Te puedo decir lo que yo he visto personalmente. Una paz increíble, una tranquilidad increíble y una luz blanca. No te puedo decir más. Y todo flotando, como si estuvieras encima de una nube. Además, te ves a ti mismo colores, ahí. Sucede que los colores y todo lo que se ve... O sea, yo más estuve... ¿no? No, son unos colores que no te los podría descifrar aquí. Como no o sea, psicodelia pura. Sí, exacto. Como no existen aquí, no se pueden explicar. Es que son diferentes. Se pueden dar situaciones dentro de las apariciones marianas y las otras apariciones donde esos fenómenos que luego a posteriori se dan de curaciones, etcétera, etcétera, esos milagros, entre comillas... O a priori, Sí, o a priori también, evidentemente, ocurran con lo que podríamos llamar apariciones falsas o no tan verdaderas como las otras, como pueden ser la de Fátima o la de, Lourdes, claro que incluso apariciones falsas totalmente. En Valencia hay un señor que está curando, que dicen que es el nuevo Mesías, y está curando. ¿Pero qué es lo que está curando? Pues lo mismo que se está curando generalmente. Perdona, Enrique, en Denia, en esta... falsa vidente que... Falsísima. Vale. Más falsa que un duro de plástico, definitivo. Tú sabes que hay personas que se han curado yendo a ella y era todo falso. O sea, quiere decir que la psiquis de la persona, pues ahí tiene que ver, pues... No diré que los casos de un 100%, pero una gran mayoría es la propia persona la que se cura. Yo debo tener amigos maravillosos, porque este médico me decía, si hasta curan los médicos. Es que realmente las ganas de curación... hace milagros. Sí. Esto sí que hace milagros. Y hay personas que creen conscientemente que se quieren curar, pero inconscientemente no se quieren curar. Y esa es la que realmente no se cura. Y hay muchas personas, todos los que podrían entrar dentro de la denominación histeria, que nunca existió ninguna enfermedad. Pero dio toda la sintomatología hasta morirse de esta enfermedad. Vamos a ir, si les parecen, con más preguntas de oyentes. Preguntas dejadas por escrito. Una de Barcelona que al principio del programa ya se tocó un poco este tema, pero pues, si se incorporó tarde se la van ustedes a responder si son tan amables. Pregunta que por qué las apariciones se presentan siempre a gente inculta a las que solo les queda la fe y la creencia y siguen. ¿No podría ser producto de la mente de estas personas? Es, al fin y al cabo, lo que una de las cosas... Bueno, no, yo no me afirmo tanto sobre eso, pero sobre la primera parte no, sobre la segunda sí. Sí, sobre la primera parte de gente inculta no es verdad. No es cierto. La cultura no es sinónimo de tener una mente clara. Es bastante generalizado este caso, es cierto, en general, pero, mira, Jacques Vallée constató que uno de los más metódicos y fiables investigaciones del fenómeno OVNI en Francia y luego mundialmente, constató que los encuentros en tercera fase con descenso de nave se daban generalmente en medio rural y ante gente de escasa cultura o de escasos conocimientos científicos, por no decir, conocimientos científicos nulos y de muy escasa cultura. Entonces ya tenemos otra concomitancia. Entonces, a partir de ahí yo tengo que decir, primero, si se nos aparece la Virgen María, y es cierto, a mí me preocupa, porque los mensajes que da siempre, por no decir, digo casi siempre para ser prudente, son catastróficos. Bueno, el mensaje de los últimos mensajes del niño de Cáceres, que el niño de Cáceres, cuidado, que al final lo vistieron de soldado, porque la Virgen le dijo que era el nuevo caudillo de España, O sea, la cosa es grave. Entonces, en el caso del niño de Cáceres, pues la Virgen ya le decía que
la monarquía española iba a ser derrocada por haber permitido la ley de aborto. Porque al fin y al cabo el rey tiene que firmar todos los decretos. Sí, claro. Lo que le presentan. Lo que le presentan, va y firma, pero lo firma él. Entonces, por haber aprobado la ley del aborto, y que además Italia sería, y por supuesto el Papa, sería anegada por las aguas y se hundiría en las aguas. California desaparece, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de catástrofes de estas, media España quedaría también inundada por las aguas. Se hundiría en el océano y desaparecería. Quedaría prácticamente, pues un poquito de Cáceres para arriba. El centro. Sí, no, el norte ni el centro quedaría. Entonces, más o menos por ahí iría la historia, ¿no? Por fortuna las predicciones estas tan catastróficas Sí. no se cumplen. No se ha cumplido ni una. Pero ten en cuenta que una cosa, que después de estas predicciones catastróficas son, pues para acabar con la maldad y quedar lo bueno, y esos que realmente vayan a seguir a su hijo, porque normalmente la Virgen María pide por su hijo, no por ella. Sí, pero se sigue utilizando el temor de Dios. El temor de Dios, eso... Entonces, a cambio de ese amor que se quiere dar, y que si tú realmente sigues lo que se te dice, vas a tener ahí una felicidad, una paz, una serie de cosas. O sea, quiere decir que depende de cómo te lo mires, si es catastrófico, pero depende de cómo te lo mires, es como decir... Una bruja me dijo un día que el que se apareciera un gato negro no era bueno, o sea, no era malo, sino bueno porque te avisaba de que te venía una catástrofe. Entonces yo no sé cómo mirarlo eso. No, te lo dijo una bruja. O sea, yo tengo una cosa clara, si a mí se me cruza un gato negro delante del coche, es mala suerte para el gato. Sí, porque lo atropellas. Nada más. Entonces, ¿Qué ocurre en el caso de las apariciones, marianas, como por ejemplo dentro de los mensajes de Fátima, donde se habla de la conversión de Rusia y empiezan a haber estos cambios? ¿Es un sinónimo, o sea, puede indicar que realmente aquello fue una aparición de la Virgen? ¿Es acierto, entre comillas? Bueno, en las predicciones de Nostradamus también está, y Nostradamus no era la Virgen. No era la Virgen. Hay gente que está realmente capacitada para prever acontecimientos. Nostradamus es realmente asombroso. Es asombroso. Lo que pasa es que, decir un dato y no situarlo en el tiempo, entonces... Ahí está. Es divagar. En el momento que se cumpla, entonces se sitúa y se dice que da la casualidad. Mi abuela, que es una mujer que vive curiosamente en Paiporta actualmente, es una mujer con más de 90 años, con muy poca cultura, pero muy sabia, me ha enseñado muchas cosas, ¿no? Entonces esa mujer ha vivido muchísimo. Entonces esta mujer, que tiene una seriedad pues aplastante, que hace un par de años me dio una sorpresa con una seriedad tremenda, diciéndome, pues me llamó y me dijo: Enrique, ven aquí, mire hijo, yo tengo todos mis hijos colocados, como dicen en Andalucía, ¿no? Es decir, todos están casados, tienen su suyo y tal, y ¿sabes qué? Yo ya me puedo morir con mucha tranquilidad. Y la mujer sabe que ahora se tiene que morir y no pasa nada. Y es una mujer que la única lección que ha tenido en su vida ha sido la de criar bastantes hijos. Entonces, esta mujer muchas veces decía: va a pasar esto, va a pasar lo otro. Pero es que decía tantas cosas que siempre acertaba en alguna. Lo que se llega a decir, yo he leído páginas y páginas y páginas de apariciones marianas recientes, las de Fátima también, por supuesto, he leído algo del Escorial, menos, pero he leído en muchas apariciones del Niño de Cáceres. Toda esta ha sido información directa, documentación que me han dado directamente los interesados en el tema, porque me he interesado con ellos. En un folio se llegan a decir tantísimas cosas en cada línea que, por Dios, algo tiene que salir, por fuerza. Es que si no, la ley estadística, la ley de probabilidad estadística se va al traste. Porque son tantas las cosas. Primera esta, y la segunda que la lógica funciona. La lógica funciona. Es como si dijéramos: esta noche se hará la oscuridad y mañana por la mañana saldrá el sol. Esta es una lógica aplastante y muy barata, por decirlo, ¿no? Pero también funciona la lógica. Entonces, determinar que después de muchos años de una cosa ya la cosa va a cambiar es de una lógica aplastante. Puede tardar más o menos, pero cambiará. El hecho de las profecías de Fátima con el problema ruso, bueno, creo que no había nadie que lo pudiera negar. Tarde o temprano se cansarán de un sistema y volverán al otro, porque no hay un sistema que 100 años dure. Ni la paz octaviana que dijeron que duró 100 años, no llegó a durar 100 años. Todo al principio tiene un fin y vuelve a empezar. Ahí siempre está. todo se renueva y todo es un que para mí constante. esto
tiene y más en el ámbito rural, en el cual el ciclo es clarísimo y evidentísimo. Yo creo que en estos casos se puede hablar perfectamente de estas cosas como gran cosa y sin embargo tienen una lógica aplastante. Es elemental. Vamos, si les parece, con una llamada telefónica de Sabadell. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su pregunta, por favor? Bueno, no es una pregunta, es... Opinión. Es una opinión y más referente a un caso que me ocurrió a mí en el año 78. Resulta que yo vivía en un pueblecito de Cádiz y, bueno, por circunstancias de la vida, pues me lancé a la carretera, tenía yo 21 años, y empecé a hacer autostop, seguí por toda la costa y me encontré con un amigo, porque luego fue amigo, se llamaba Jean-Claude, era francés, y seguimos junto al camino y nos recogieron también otros chicos que venían en un coche y nos llevaron hasta Francia, y de allí él me propuso, Jean-Claude, de ir hasta su casa. Su casa está en Sulac, por la parte de Toulouse. Y bueno, nosotros no llevábamos nada de dinero, no llevábamos absolutamente nada, y teníamos que dormir en el campo y tal. Y yo recuerdo que una mañana fuimos a coger zarzamoras y tal, y escuché un ruido, y entonces ese ruido pues me hizo recordar un sueño que había tenido, y era una serpiente grande que se me acercaba de un montículo y me miraba fijamente, y entonces no me hizo absolutamente nada, dio media vuelta, se fue, pero cuando se iba recordé que tocaba como una sirena de una fábrica, y eso pues claro, era curioso porque digo, ¿qué quería decir esto? Bueno, a los 2 días, 3 días llegamos a su casa y empezó a presentarme a los padres, a una hija pequeña, Sonia, y a su hermano, y yo a esta gente pues la conocía de algo, no sé de qué era, pero bueno. Y un día me dice este chaval, Jean-Claude, dice, ¿por qué no vamos al cuarto de mi hermano? Y allí pues él tiene un piano, tiene cuadros y tal, y nos enrollamos un poco. Digo, pues muy bien. Entonces saltamos por una ventana para entrar por la casa de los padres, y yo recuerdo que aquella habitación pues, era muy conocida, y me resultó muy curioso ver que en una de las columnas había un cuadro que era de un Cristo, pero un Cristo que llevaba como una sotana blanca, pero con barriga, como una especie de pancista. Y todos los cuadros que tenía eran referentes a animales, pero en plan fábula. Bueno, aquello me causó cierta impresión, pero ahí quedó. Entonces me fui para el piano, levanté la tapa y toqué una tecla. ¡Plim! Y lo volví a cerrar. Y digo, coño, ¿para qué he tocado yo esta tecla? Ah, bueno, entonces el hermano del Jean-Claude se sentó al piano y empezó a tocar música. Claro, aquella música para mí era, pues no sé, muy profunda, tan profunda que me daba miedo. Pero bueno, aquello me llamaba tanto la atención que seguí, y digo, bueno, pues me voy a tumbar aquí en la cama y voy a escuchar la música tranquilamente. Pero algo me decía que yo aquella música la tenía que pagar, no sé por qué, pero tenía que pagarla, pero no había forma. Entonces Jean-Claude, el amigo, también se tumbó al lado mío y empezamos a escuchar la música. En ese momento la cría estaba por allí por la habitación y se puso a llorar. Y lloraba, y entonces aquí viene lo bueno. Que me viene una voz interior y me dice, y que conste que yo no era ni católico, ni creía en nada, me dice, soy el diablo o el demonio. Digo, hostia, vaya cara que he puesto. Bueno, traté un poco así de quedarme estático, digo, a ver lo que pasa. Dice, mira a la niña. Ve, la miraba, y dice, ¿ves cómo llora? Dice, pues verás cómo llora más ahora. Y bueno, yo la miraba y la cría pues pegaba más, lloraba más fuerte. Y me dice, mira, está llorando porque está viendo el infierno. Y yo, joder, vaya poder que tengo, ¿eh? Dice, ve, mírala otra vez. Y ella, bueno, la miraba y lloraba más fuerte. La pequeña se fue acercando a la cama y entonces se puso sobre mí con las manitas aquí en el pecho y me miraba y lloraba. Y entonces aquella voz decía, mírala profundamente. Y yo la miraba y dice, está viendo el infierno a través de la música. Claro, yo trataba de cortar aquella música, pero la música seguía y seguía y seguía, y la cría estaba llorando y no paraba de llorar. Y claro, en el fondo interior yo pensaba que tenía un poder, tenía una fuerza. Y claro, la cría se puso encima del padre y yo vi que el padre tampoco le hacía caso. Ella seguía llorando y la música seguía y seguía. Y yo trataba de que aquella música no continuara, pero era imposible. Entonces la abuela, que estaba en la otra habitación, cuando ya escuchó a la hija de llorar, pues se acercó
Y claro, en ese momento pues todo quedó así un poco como de corte y nos quedamos un poco diciendo, hostia, pero ¿qué ha pasado aquí, no? Y recuerdo que la cría pues se agarró a la abuela y no paraba de llorar. Entonces me vino una voz muy pequeñita y me decía, ¿ves, esta cría se va a morir porque ha tenido tanta impresión de lo que ha visto que bueno, que va a morir de ese susto? En ese momento yo tuve como una especie de arrepentimiento interior muy fuerte de haber visto lo que había hecho con aquella pequeña, dejándola de que viera el infierno. Yo no sé lo que era el infierno, supongo que tenía que ser algo muy fuerte. Y no sé de qué manera dije, Dios mío, perdóname. No sé por qué, un arrepentimiento así. Y recuerdo que el corazón me dio un vuelco, y en ese mismo instante aquella voz del diablo dice, y tú vas a ver el infierno. Y aquel cuadro que había del Cristo allí colgado sobre la columna, bueno, es como si lo hubiese cogido una persona de 3 metros y lo tiró precipitadamente contra el suelo, con una violencia, pues, no sé, abismal. ¡Paf! Y claro, el pianista estaba allí sentado, se levantó y bueno, dijo, ¡mierda! Y en ese mismo instante yo veía de que por la ventana se iba como un efluvio así muy sutil, como un gas, y empezó a sonar una sirena muy fuerte. Y era curioso porque por allí no había absolutamente nada, ¿sabes? Vamos a dejarlo ahí, si le parece. Sí, sí. Y sí le vamos a rogar que luego, después, a micrófono cerrado, si quiere, evidentemente, nos deje su dirección, su teléfono, Sí. o lo que también puede hacer es explicarnos el caso con más detenimiento. En fin, que nos pongamos en contacto de alguna forma para poder estudiar esto. Mire, hay un pequeño más detalle, adelante. Hay un pequeño detalle, Sí. que es cuestión de 30 segundos, que en ese instante recordé otro lugar que era como una especie de jardín, que estaba como entre nubes y tal, donde había un anciano con barbas blancas y un niño pequeño. Hasta ahí quedaba la cosa. Lo comentamos ahora si podemos con nuestros invitados, ¿le parece? Muy bien. Muchas gracias, muy amable por llamarnos. Y yo creo que aquí en el caso suyo particular se dan distintos fenómenos, o se podrían dar parte de distintos fenómenos de la parapsicología, no solo el de... Sí, el de es que es muy largo, es como una novela esto, ¿eh? O sea, es un larguísimo. tema hermoso para una novela, ¿verdad? Es como una novela, o sea, daba la sensación de que... Bueno, yo le estaba oyendo, me daba la sensación de que lo estaba leyendo. ¿Te daba miedo? ¿Eh? ¿Te daba miedo? No, miedo no, a mí no me da... Además, A mí no me da miedo nada ni nadie, a mí no me da nadie. Yo he tenido 12 brujas de... No, nada ni nadie. Lo único ¿qué pueden hacer? ¿Matarme? Bueno, por Dios. Ni Hacienda. Si es lo ni único Hacienda. lo único que tengo seguro es que me voy a morir. O sea, es el primer paso lo di cuando nací. No, hasta ahí podíamos llegar. Qué No. filosófico estás. No, filosófico no. Esto es más simple que el mecanismo de un botijo. O sea, yo me voy a morir. ¿Lo tenéis claro? Bueno, si no lo tenéis claro, lo puedo explicar. Eso está muy claro. El caso es que... no sé, le estaba oyendo y estaba sintiendo una impresión clarísima, ¿no? Me daba la sensación, no estoy diciendo nada, cuidado, pero digo la sensación que yo sentía, de que lo estaba leyendo. Parece como si se lo estuvieran dictando, Entonces... O él lo hubiese escrito. Entonces me da a mí la sensación... Antes no he acabado de decir lo que quería decir. Primero, si se aparece la Virgen María realmente me preocupa, porque todo lo que está diciendo es bastante catastrófico. Pero si no se aparece la Virgen María, pero sí aparece alguien, entonces me preocupa más, porque nos engañe y nos diga lo que no es, ¿no? O deje creer a los pobres infelices a los que se les aparece esto, digo infelices en el caso de que sea este caso, no los estoy calificando de nada, les deje creer pues que son ángeles o son la Virgen María cuando no, o Cristo o quien sea, cuando no lo es, o que son diablos cuando no son diablos tampoco, ¿no? A mí me preocupa en los dos casos. Y en el caso de que no se aparezca nada, pues entonces ya deja de preocuparme. Bueno, aquí De todas formas, este caso vale la pena Yo a mí sí, documentarlo más, me gustaría de colocarlo verdad, en mapa, etcétera, etcétera. seriamente, que este oyente se pusiera en contacto con nosotros, que me parece que tenemos ya su dirección o su teléfono, que la ha recogido Francesc, que hoy está haciendo cargos de secretario mayor del reino. Ahí está. Hay que explicar también a los oyentes y a vosotros, que no sé si os dabais cuenta de
de que ha habido una cantidad de llamadas enormes, que ha habido muchísimas personas que querían entrar en el tema, que no da el tiempo para más, que incluso no comemos tiempo del tarot, etcétera, etcétera, al final, que ya lo hacemos en otros programas, pero ya lo ve incluso María Teresa, de que conforme va la historia, hasta Francés Vival, que se acerca por aquí a visitarnos cada domingo, se ha tenido que poner a atender los teléfonos porque no había forma de dejarlo, ni siquiera teníamos las líneas a punto de colapsarse. Vamos a tratar de terminar el tema. Creo que quedan algunas preguntas más. Y si vosotros, por favor, tenéis alguna opinión particular que queráis decirla ahora en torno al tema, decirlo. Me refiero, por ejemplo, a Carlos Rosell, que ha estado muy callado también, que decirlo, aprovechar el tiempo como podáis. Venga. Bien, Carlos. Sí, lo que quería decir yo, de que bueno, de las apariciones, como dice, que no hay ningún caso que se pueda decir que es cierto. Yo, pues la verdad que no diría que al 100% hay los casos de aparición o no aparición. Eso es como todos. Hay personas que creen todo hasta que no se demuestre lo contrario, y hay personas que no creen nada hasta que se demuestre lo contrario. O sea que eso está muy claro. La verdad absoluta no la tenemos nadie. O sea, el decir yo si son realmente apariciones marianas o no lo son, si es de la mente o no es la mente, al 100% no lo puedo decir, pero que en muchísimos casos las apariciones marianas es algo que tiene que ver con nuestra mente, sí, eso sí que lo afirmo totalmente. Si no tienen más comentarios acerca de esto, les planteo la pregunta de un oyente. Explica: 5 personas fueron de excursión a Calella y de noche en la playa, mientras se disponían a dormir, oyeron los 5 una respiración muy profunda como asmática. ¿Qué explicación puede tener este fenómeno? Silencio. Bueno, es que... No, es que además me recuerda algo. Pero sí, totalmente, a ver si puedo recordar. No, digo, es que realmente los datos son... Pocos, son pocos. Las playas, sobre todo las playas es que dan rocas y tal, sí, la playa, los efectos... Sí, claro. Y hay muchos ecos, además, que se pueden oír desde otro punto, y se puede oír un eco. Pero no olvidemos, Yo he estado por buscando ejemplo, un helicóptero en Pals que no existía. Oírlo. Por eso digo que hay una serie de hasta descubrir que eran 4 piedras que las olas, al pegar, chocaban entre sí. Sí, bueno, hay un test en psicología, que es el test de Rorschach, por ejemplo, que son imágenes proyectivas, es decir, pueden parecer desde una mariposa hasta cualquier otra cosa, ¿no? Hay un chiste muy conocido que habla precisamente del test de Rorschach, que yo no puedo repetir aquí por educación. Entonces, el que siempre pensaba lo mismo, ¿no? El que siempre pensaba lo mismo, efectivamente. Todas las imágenes le sugerían la misma cosa, ¿no? Siempre decía lo mismo, ¿no? Entonces era un niño. El caso es que en el caso de los sonidos, ya he dicho que, mira, hay que tomar conciencia de una cosa: el ser humano tiene que ser humilde y tiene que reconocer que sus 5 sentidos son muy imperfectos. Un gran, ya si queremos entrar en este tema, un gran esoterista, que además era un gran conocedor del ser humano, que era George Ivanovich Gurdjieff, dijo, igual que dicen los místicos sufíes desde hace milenios, que el lenguaje, por ejemplo, es muy imperfecto, es un medio de comunicación muy imperfecto, efectivamente lo es. Una palabra que para mí significa otra cosa, para otro puede ser o una ofensa o un elogio, cuando a lo mejor yo simplemente he querido decir algo que no tiene nada que ver con ninguna de las dos cosas. Una imagen no es suficiente información aclaratoria, pero lo es más que la palabra, por ejemplo. Entonces, en el caso de los sonidos que se oyen, pues también existen sonidos proyectivos, sonidos que no son nada, pero sobre todo en el caso de las playas, una de las cosas más relajantes que hay es tenderse en la orilla de la arena y oír las olas del mar. ¿Por qué? Porque ahí podemos oír lo que queramos. Ahí está, y es que yo te puedo aceptar que se oiga perfectamente, porque bueno, lo que haces es que racionalizas un sonido a algo que ya conoces. Bien, entonces... Muchas veces lo adecuas como tú quieres, o sea... Exacto. Entonces, el sonido que estamos oyendo, como nuestra mente funciona, pues hablo de nuestra mente en el aspecto mecánico, máquina de nuestra mente, nuestro cerebro, quería decir más propiamente, pues por comparación, bueno, pues busca en las proteínas de la memoria qué hay que se pueda parecer a eso que estamos oyendo, y entonces decimos esto. Si lo que se está oyendo no es conocido por nosotros,
Entonces ahí viene el problema, porque no lo podemos calificar. O sea, tú eres de los que opinan que no se inventa, se relaciona. Bueno, en algunos casos. No, yo creo que ninguno. Bueno, en el caso de la mente, en todo se relaciona, por supuestísimo, ¿no? Lo que pasa es que yo no puedo emitir un juicio sobre el tema este de Calella, pues porque primero no estaba allí, segundo, más datos, por favor. Son mínimos, segundo, más datos, por favor, ¿no? Entonces... Lo tenemos que dejar aquí, si os parece.